En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. La oración colecta es la siguiente. Concede otorgarnos, oh Dios omnipotente, que pues creemos que en este día subió al cielo tu unigénito y Redentor nuestro, habitemos también nosotros en el cielo con él en espíritu. La lectura es de los Hechos de los Apóstoles. Teófilo, traté primero en el Evangelio de todas las cosas que Jesús comenzó a obrar y a enseñar hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, se subió a los cielos. Se mostró también vivo a sus discípulos después de su pasión con muchas pruebas, apareciéndose durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, mandóles no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mi boca. Y es que Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los discípulos reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este día el tiempo de Israel? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndole ellos, se fue elevando por los aires hasta que una nube le ocultó a sus ojos. Y estando atentos a mirar cómo iba subiéndose al cielo, he aquí aparecieron cerca de ellos dos personajes con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros se ha subido al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, irse al cielo. Y el Evangelio es según San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 11 discípulos, se les apareció Jesús y les vio el rostro con su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere se condenará. Y estas señales seguirán a los que creyeren: lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren algún veneno no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán, y el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor, y confirmaron su doctrina con los milagros que le acompañaban. Hoy se concluye la Pascua, los 40 días que el Señor estuvo con nosotros, y ya no está más corporalmente en este mundo, y por eso se apaga hoy, después del Evangelio, el cirio pascual, que se encendió la vigilia de Pascua. Y todos son simbolismos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que el Señor quiere es enseñarnos a creer en sus palabras, que creamos en Él. Y por eso nuestra fe en nosotros, pues es una fe que tiene que madurar, se tiene que purificar, tiene que ir creciendo a medida que nos vamos espiritualizando. Y claro, por eso lo carnal tiene que ir dejando paso a lo espiritual. Y en nosotros es una lucha. ¿Por qué? Porque somos carne y espíritu. Y por eso es por lo que las cosas carnales al principio nos hacen falta, lo sensible nos hace falta. ¿Por qué? Porque somos así. No tenemos los sentidos. Y Dios se ha hecho asequible a nosotros. Por eso se encarnó. Y por eso habló nuestras palabras. Y por eso, cuando escogió a los apóstoles, después de 3 años con ellos, fue poco a poco ayudándoles a creer que Él era el Mesías. Y claro, eso fue un proceso muy, muy duro, pero muy providencial, porque Dios tiene todo en su providencia prescrito, prefigurado, lo tiene todo ya diseñado. Y por eso no nos toca a nosotros saber sus tiempos, su modo de proceder. Tenemos que ser verdaderamente dóciles, humildes, dejarnos llevar, dejarnos formar por el Señor. Y como el Señor es el Señor del universo y de la historia, todo lo que pasa y lo que pasará y lo que ha pasado
está dentro de sus planes, no se sabe nada. ¿Qué nos toca a nosotros? Preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que lo entienda? ¿Cómo quieres que me lo aplique? ¿Cómo quieres que lo viva? ¿Cómo quieres que te agraden estas circunstancias? Y por eso cuando el Señor le dijo a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, ¿cómo que Señor? Nos dejas confundido. Te queremos en ti. Estamos dispuestos a dar tu vida por ti. Pero era muy humano. Es todo muy humano. Muy sincero, sí, pero muy humano y muy limitado. Y por eso el Señor nos tiene que purificar. Es decir, lo sensible tiene que dejar paso a lo sobrenatural. Porque si no, Dios no puede hacer su labor. Le estorbamos. Y por eso les tuvo que recriminar. De vez en cuando, una regañada viene bien de vez en cuando, para no creernos que somos supermanes. Y por eso, después de estar 40 días con ellos, para confirmarles en la fe en que Él había resucitado, fue tal el impacto de la cruz, fue tal el impacto de la muerte, de la pasión del Señor, que se quedaron totalmente aplastados. Nosotros creíamos y murió. Y claro, por eso tenía que confirmarles en la fe en su resurrección, porque ellos iban a ser sus apóstoles, los testigos. Porque nosotros íbamos a querer, no porque viéramos, sino porque les íbamos a escuchar a ellos, íbamos a creer en su palabra. Y esa palabra iba a estar respaldada por los signos que hicieron y por la muerte que tuvieron. Pero es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Y por eso es por lo que el Señor les llamó la atención. Sois duros de corazón. Sois lentos para entender. Para que no creáis que sois vosotros los protagonistas. Soy yo a través de vosotros. Y estaban en el cenáculo con María y con las mujeres y los discípulos, eran las 120 personas. Y cuenta la tradición que de ahí fueron todos caminando con el Señor hasta el Monte de los Olivos. No está en Jerusalén, es todo un recorrido que ya está hecho. Pasan Torrente Cedrón, suben el Monte de los Olivos y suben a la cumbre del Monte de los Olivos, que es un cerrito. Imagínense ese recorrido con el Señor por Jerusalén a mediodía. Fue a mediodía. El Señor estaba oculto a mucha gente, a todos menos a ellos. Y ese fue el último paseo con el Señor. Y no tenían ningún tipo de tristeza, no tenían ningún tipo de duda. Simplemente, pues, la expectación, ¿cómo sería? ¿Cómo sería eso? Esto en la Jerusalén, que es cuando ya se pudo tener un obispo católico, eso se hacía una pequeña peregrinación en conmemoración de ese último paseo, por así decirlo, terreno del Señor. Y entonces el Señor quiso hacerles entender que no se preocupasen por el futuro. Señor, entonces, y esto y lo otro, tranquilos. No os toca saber. Claro, por eso ese afán, que es idolatría y es pecado contra la fe, de querer saber el futuro, qué va a pasar, eso no nos toca a nosotros, eso es desafiar a Dios. Es que tú me lo dices, voy a buscar, pero no, eso no, nunca hagamos eso. Jamás, eso es un pecado muy serio contra la fe. Que me echen las cartas, está vidente, quién sabe qué, nada de eso. Nada de eso. Y si Dios le da a alguno ese don, con mucha humildad, a someterlo a la autoridad de la Iglesia. Con muchísima humildad. Pero bueno, eso es lo parte. Entonces, no os toca a vosotros cuando mi Padre ha designado hacer cada cosa a su tiempo. No nos toca. Lo que os toca es alegraros conmigo. ¿Por qué? Porque yo vine al mundo
desnudo, tomé el cuerpo, mi cuerpo lo tomé de María Santísima y ahora subo al cielo a la derecha de mi Padre con vuestro cuerpo, con vuestra humanidad gloriosa, porque así un día también vosotros estaréis conmigo en el cielo con vuestro cuerpo. Y por eso, igual que yo resucité, igual que estoy subiendo, así vosotros resucitaréis y así vosotros subiréis conmigo. Es maravilloso. ¿Por qué bajó el Señor a los infiernos? A sacar de ahí del limbo, del seno de Abraham, a todas las almas justas que iban a ser su cortejo triunfal. Ese es nuestro destino. Y hoy es la fiesta del Señor. Quiero estar también ahí. Y por eso mi humanidad corrompida, pobre, débil, será un día gloriosa en ti. Y por eso quiero santificarme en esta vida lo más que pueda. ¿Por qué? Porque también mi cuerpo va a ser partícipe de esa gloria y no quiero que tenga que purgarse demasiado. Me voy a purgar aquí para poder ser lo más digno posible de estar un día allí. Y claro, por eso esta fiesta es muy importante. Hoy en día pasa para mucha gente desapercibida. ¿Por qué? Pues porque es junto con la resurrección, es el broche de oro de la vida del Señor en este mundo. Y es el inicio de nuestra espera gloriosa. Porque desde la ascensión hasta la parusía tiene lugar la vida de la Iglesia. Porque esperamos su retorno y le veremos venir como le hemos visto partir. Y esta es nuestra esperanza. Señor, vas a volver. Y no a reencarnarnos a nosotros estupideces. Vas a volver a juzgar este mundo y a dar a cada uno según sus obras. Yo quiero, Señor, ser recompensado por ti. Porque sé que vas a volver. Y estas son las verdades, las últimas verdades. La escatología católica. Vamos a morir, vamos a tener un juicio personal, un juicio universal, y después va a haber un cielo y un infierno. Ustedes imagínense, ni se lo imaginen, es tristísimo. El gozo de los apóstoles con María y la desesperación de Judas en el infierno. Podría haber estado allí. Y por toda la eternidad maldiciéndose por haberse dejado engañar por su codicia, por su orgullo. Es terrible. Y por toda la eternidad. El contraste tiene que ser así. O subir al cielo con Cristo, o hundirme en el abismo del infierno por toda la eternidad con Judas y con todos los que se han condenado con él. Este es el contraste, no hay otro. Y por tanto, Señor, yo sí quiero hacerme digno, yo sí quiero salvarme. Porque es un cielo prometido y esto no es el opio del pueblo, que dicen los judíos marxistas. Esta es la única esperanza que tenemos en este mundo, porque somos hijos de Dios por el bautismo y tenemos un cielo prometido. Y este mundo es un campo de batalla, es una milicia nuestra vida aquí, es un combate. Pero la victoria ya está en nuestra cabeza, que es Cristo, y somos su cuerpo. Hagámonos dignos de esa victoria, luchando con el Señor para poder vencer con Él, evidentemente. Y también por eso es por lo que el Señor quiso que fuesen tan pocos los testigos de todas las cosas importantes de su vida. Porque su debilidad, sus pobres argumentos, su testimonio humano iba a romper la ceguera de pueblos enteros. No era su elocuencia, su belleza física, era la palabra de Dios que ellos encarnaban en sus vidas al predicarla. La fuerza de ese testimonio, la convicción radical que tenía.
y sobre todo la coherencia hasta el martirio. Imbatibles, insobornables. Y esa es nuestra fe. De ellos viene, por ser testigos. Bueno, pues tenemos el mismo derecho y tenemos la misma esperanza, porque en pocos días el Señor les mandaría a quien prometió: no os vayáis de Jerusalén, porque recibiréis la fuerza de lo alto, y no seréis vosotros, será Él el que os llevará a la verdad plena, y el que os hará capaces de hacer esos signos que ya hicisteis conmigo cuando estaba aquí con vosotros. Pues los apóstoles ya habían resucitado muertos, ya habían curado enfermos, ya habían expulsado demonios cuando el Señor los mandó, ya lo habían hecho. Judas también lo hizo. Pero ahora sí el Señor sería el Espíritu Santo el que les haría capaces de eso y de mucho más. Igual que a nosotros. Y nosotros tenemos que aspirar a grandes carismas, como dicen los carismáticos pentecostales protestantes. Tenemos que aspirar a vivir de verdad las virtudes teologales. No son tiempos de prodigios. Ya tienen mucho Hollywood. Todo es mentira. Ahora es tiempo de fe, de martirio, de coherencia en lo cotidiano. Ese es tiempo de eso. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer con sus dones. Pidámoslos. Y preparémonos así para el combate que nos espera, que aún queda bastante, hasta el tiempo que Dios nos marque. Claro, por eso tenemos que estar totalmente llenos del Espíritu Santo, pidiendo su fuerza, pidiendo sus dones, para poder afrontar lo que ya va a venir, que va a ser luchar más por Cristo, para dar el testimonio supremo a este mundo cada vez más pagano y más alejado de Él. Pero ya está hecho, ya está previsto. Es así, va a ser así. ¿De qué nos sorprendemos? De nada. Y si algo me sorprende, digo: Señor, esto ya está en tus planes. Está en tus planes. Y por eso alegrémonos mucho de tener esta fe, que no pide pruebas, que no pide una fe sencilla. Y estemos junto a María. Porque aunque los apóstoles eran muy fuertes y estaban ya santificados, eran débiles, pero María, esa debilidad jamás fue una causa de dudar o un menoscabo en su santificación, jamás. Porque es la única que nunca dudó, por su humildad, por su confianza absoluta en el poder de Dios que ella había visto en sí misma. Ya tuvo su Pentecostés en la encarnación, ¿verdad? Y por eso tengamos también mucha compasión de este mundo. Vosotros fueron mandados al mundo no a condenarlo, a salvarlo, como el Señor. No os toca juzgar ni condenar a nadie, de eso se encarga el Señor. La venganza es mía, dice el Señor en Romanos 12:19. Allá cada cual, a compadecerlo, a dejarlo si no quiere. Pero no metamos el dedo en la llaga de nadie. Y no perdamos el tiempo juzgando, murmurando, no, allá cada cual. Pobrecito, pobrecita. Y ocupémonos en nuestra salvación. El que está de pie, vea no caiga. Y si yo estoy de pie aún, Señor, me agarro a ti, porque puedo caer como todos, y peor que cualquiera. Y que el Espíritu Santo, que nos va a venir dentro de pocos días, que va a hacer real la transustanciación de la Eucaristía, como hizo real la encarnación, como hizo real todo en la vida del Señor y en nuestra vida, nos dé a nosotros sus dones, que los ansiemos, los deseemos, que los conozcamos y que los prediquemos. Nadie ama lo que no conoce, nadie desea lo que no le predican, lo que no ofrecen. Seamos verdaderamente católicos bien formados. Conozcamos nuestra fe, disfrutemos nuestra fe, compartamos gratis nuestra fe con aquellos que Dios ponga en nuestro camino. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.